Sí, muy buenas tardes a los alumnos del taller de crítica literaria 1. Estamos en la semana 9 de clases, en la sesión 18, y corresponde, como ya hemos indicado, como ya habíamos iniciado en la clase anterior, corresponde escuchar la lectura de los alumnos que presentaron un trabajo y que como requisito indispensable deberían ser leídos en esta sesión, como ocurrió ya en la sesión anterior, en que la señorita Loero y el señor Rebasa ya hicieron la lectura respectiva, ¿no? Entonces falta que lean sus trabajos, el señor Vizcarra, y Loero y Vizcarra, ¿no? Entonces estamos a la espera de que puedan ingresar a la aula virtual para realizar su exposición, y como decimos, esta exposición escrita es el análisis de uno de los textos que hemos analizado. Esta parte del taller en la que nos hemos concentrado en el análisis de diversos tipos de textos narrativos de Julio Ramón Ribeiro, todos ellos ubicados dentro del género del cuento. Y ahí hemos visto la variedad de enfoques que Ribeiro maneja en la cuentística. Y nos concentramos de manera un tanto especial en su libro Tres historias sublevantes, ¿no? Que es, diríamos, el último libro de la primera etapa de la narrativa de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Este es un libro planeado conscientemente por Julio Ramón Ribeiro para ofrecer de manera, digamos, de manera simbólica, para ofrecer una representación de la heterogénea sociedad peruana, es decir, una imagen representativa de las diversas regiones que son parte de nuestro país. Por esa razón, Ribeiro, como ya hemos señalado en su momento, escogió estos tres cuentos, ¿no? Y los reunió en este libro breve que se llama Tres historias sublevantes, publicado en 1964, ¿no? Cada uno de estos textos está ambientado en su totalidad dentro de las respectivas regiones que son las partes en las cuales se divide geográficamente el Perú. El primer cuento, Al pie del acantilado, está ambientado en la zona de la costa, especialmente en Lima, ¿no? Frente a Lima, y en el límite entre la costa y el mar. Allí, en ese lugar, diríamos, de difícil acceso, es que los personajes de este relato, Al pie del acantilado, sobreviven en condiciones durísimas, ¿no? Ya este relato ha sido analizado convenientemente, de manera que no queda sino ahora completar con los análisis que ustedes han elaborado acerca del segundo relato, que es el Chaco, ¿no? El Chaco está ambientado, como ustedes saben bien, en la sierra, en una parte de la sierra central. La sierra también es inmensa, ¿no? Desde la parte sur del país hasta la parte norte, pero el relato está ambientado en una zona central estratégica de nuestro país. Digo estratégica porque justamente esta parte central, diríamos así, muestra por una parte la presencia de la comunidad andina, de los herederos del viejo Tahuantinsuyo, pero a la vez también la modernidad se ha hecho presente, porque ahí están instaladas ciudades habitadas por mestizos, generalmente peruanos, que llamaríamos cholos, pero también está presente el capital extranjero a través de las empresas mineras que, aprovechando la mano de obra barata, ¿no? Explotan los minerales importantes
para el desarrollo de las grandes potencias, entre las cuales destaca sin duda Estados Unidos. Por eso es que en el relato que hemos analizado, ahí también se hace presencia, se hace mención de modo, diríamos, explícito, aunque no detalladamente, se hace referencia a que están allí las minas, ¿no? Que es otra alternativa de trabajo de los campesinos de Guaripampa, y que es una alternativa tan destructiva como el trabajo a que lo somete el patrón Don Santiago en la siembra y en la cosecha que realiza en su hacienda, ¿no? Mientras que los guaripampinos son una comunidad más o menos autónoma en la que viven bajo los modos tradicionales de la comunidad gente que se dedica a la agricultura, ¿no? Y que pues por razones de cercanía y de necesidad acude al llamado de Don Santiago para realizar las faenas agrícolas como corresponde hacerlo en las épocas del año en que hay que sembrar o hay que cosechar, ¿no? Ese es el contexto en el cual se desarrolla este relato, y Ribeiro magistralmente ha construido un relato en el cual los personajes son representativos de todos aquellos sectores sociales que conviven, ¿no? Aunque no pacíficamente, ese mismo espacio social y narrativo a la vez, que es el de la selva, es el de la Sierra Central de nuestro país. Por eso vamos a pedir que los alumnos ingresen para ubicarse y exponer sus respectivos trabajos, ¿no? Entonces vamos viendo, está el señor Vizcarra, el señor de Lao Quispe, están ellos dos presentes. De ambos ya el señor Vizcarra ha hecho una lectura muy fructífera del análisis que hizo del Chaco, ya lo hemos leído, lo hemos escuchado, de manera que para continuar con la clase, con la asistencia de ustedes dos en este momento, vamos a pedirle al señor de Lao Quispe que dé lectura al trabajo que entregó para cumplir con el requisito del examen parcial. Entonces pediríamos al señor de Lao Quispe, ¿no? Que así como lo hizo la vez pasada el señor Vizcarra, que leyó un extenso y exhaustivo relato, el señor de Lao Quispe también comience su lectura. Escuchamos, señor de Lao Quispe. Puede usted hacer lectura completa de su trabajo de examen parcial. Sí, profesor. Mi trabajo se titula Estrategias de resistencia y elementos narrativos en el Chaco de Julio Ramón Ribeiro. Correcto. En resumen, dice así: en el presente trabajo se realiza una lectura del cuento El Chaco, presente en el libro Tres historias sublevantes del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Se presta atención a elementos narratológicos como el narrador, el punto de vista y, sobre todo, a los personajes. Desde esta última categoría se postula que el cuento evidencia una serie de estrategias de resistencia que se expresan a través del personaje Sisto Molina. Se observa también el alcance de la lucha entre Sisto y los asentados sobre la comunidad. Correcto. Voy a leer la introducción. Ya. No cabe duda de que Julio Ramón Ribeiro es uno de los más grandes poetistas que ha dado el Perú. Su prosa, una de las más finas del continente, ha despertado y despierta aún el interés de numerosos investigadores nacionales y extranjeros, miembros de la prestigiosa generación
generación del 50, su nombre resuena constantemente junto a los de otros grandes escritores e intelectuales como Carlos Eduardo Zavaleta, Jorge Eduardo Eyelson o Sebastián Salazar Bot. Dentro de su amplia producción figuran una serie de importantes obras, tales como Los Caídos sin plumas, Cuentos de circunstancias, Las botellas y los hombres, y también Tres historias sublevantes, entre muchas otras más. El cuento del que nos haremos cargo de este trabajo proviene justamente del último libro citado. Tres historias sublevantes está conformado por una triada de relatos, de los cuales el Chaco vendría a conformar el segundo de ellos. Según González Montes, Ribeiro utilizaría el adjetivo sublevantes con el fin de generar un sentimiento de protesta entre los lectores. De allí que los textos aludan a situaciones que muestren algún tipo de injusticia, ya sea social o política o económica. Creemos que la afirmación anterior se corresponde bien con el cuento a analizar en este trabajo. De los tres cuentos que conforman tres historias sublevantes, el Chaco es aquel que plasma de manera más directa una situación de enfrentamiento directo con el poder hegemónico, siendo este el tema principal que vertebra el desarrollo de la trama. A lo largo de este artículo veremos cómo se realiza este enfrentamiento y las diversas maneras en el sujeto oprimido para poder oponerse al poder hegemónico. De igual manera veremos cómo esta lucha genera una respuesta en la comunidad que en un principio pareciera tratar de mantenerse al margen, pero que hacia el final del relato tomará una posición de amenaza latente contra el poder que los oprime. Para el análisis nos valdremos de las categorías narratológicas de narrador, personaje, punto de vista, entre otras, presentes en el libro de Pierre Genet, figuras 3. La primera parte se titula así: Sixto Molina en contra del poder. El inicio del relato y la presentación de personajes. Como se ha dicho, el Chaco es un relato que se maneja sobre la base de un enfrentamiento, ¿no? En ese sentido, es de suma importancia la presentación y la caracterización de los personajes, lo que se hace presente desde las primeras líneas del relato. Por ejemplo, nos dice: Sixto llegó de las minas hace meses, junto con otros mineros guaripapinos, venían a ver su pueblo, las retamas, las vacas que dejaron en el pastizal y a partir nuevamente hacia la Oroya, el caserío de las chimeneas, después de reposarse. Pero solo venían a morir, como dijo Pedro Limaita, pues tenían los pulmones quemados de tanto respirar en los socavones. Entonces, vemos que el relato comienza con el regreso de Sixto Molina y otros mineros al pueblo de Huaripam. Sin embargo, la visita es de naturaleza funesta, pues se señala que los mineros tan solo vienen a morir. De todos ellos, el único que sobrevive es Sixto. Desde ya vemos dos cosas. Primero, que existe un estado de explotación del trabajador que lo lleva incluso hasta morir. Segundo, que Sixto Molina es un hombre excepcional con respecto a los demás. Efectivamente, a partir de aquí comenzará la construcción del personaje de Sixto Molina como alguien que se posiciona
en contra del poder hegemónico, un poder que, como se ha visto, es incluso capaz de llevar a la muerte a los que se encuentran bajo su dominio. Con respecto al narrador, estamos ante uno de tipo homo diegético. ¿Qué hace de un narrador testigo? También es importante señalar que se utiliza un punto de vista nostálgico, es decir, que evoca sucesos que ya han sucedido, ¿no? De ahí que este narrador sea importante para reconstruir la historia y los personajes por medio de sus recuerdos directos, ¿no? En los que él mismo estuvo presente, o también de aquellas conversaciones que mantuvo con otros personajes en aquel momento de la historia. Asimismo, es importante resaltar que este narrador es importante para establecer una primera diferencia actitudinal entre Sisto Molina y los pobladores de la comunidad. Para explicar este punto, le hace el siguiente fragmento. Por ejemplo, dice: un día lo encontré en la carretera que separa nuestra comunidad de la hacienda de Don Santiago. Él estaba parado al borde del camino, debajo de ese quinoa seco donde saltan los gorriones. Estábamos conversando cuando vimos acercarse al niño José, el hijo del patrón que ya creció y dicen que es ingeniero. Venía al paso de su yegua Mariposa. Al pasar a nuestro lado se detuvo y nos saludó. Yo me quité el sombrero y le di los buenos días, pero Sisto no dijo nada y nos miró a los ojos. Así estuvieron mirándose largo rato, como buscándose querella. Conviene resaltar aquí la diferencia entre las actitudes del narrador y Sisto Molina. Mientras que uno saluda sumisamente al patrón, el otro lo mira directamente a los ojos de manera desafiante. De hecho, este será el primero de muchos encuentros escabrosos entre Sisto Molina y el niño José, el hijo del patrón que, pese a ser un adulto, es llamado todavía con el calificativo de un infante. En este pasaje se ve una primera, es en este pasaje donde se ve una primera estrategia de resistencia ante la autoridad, la desobediencia. El niño José exige a Sisto Molina que le dé los buenos días, pero este no le responde nada y más bien apela a reírse de las palabras del niño, ¿no? Desconcertado, el hijo del patrón se va. El narrador cuenta que escenas similares pasarían frecuentemente a partir de entonces. Incluso llega un momento en que el niño José empieza a utilizar la fuerza para castigar a Sisto. Sin embargo, es que no cesa de desafiarlo con su presencia. Al final, el niño José decide cambiar de ruta para no encontrarse con su rival. Esto puede ser considerado como una primera victoria para Sisto, una victoria lograda sobre la base de la desobediencia y la resistencia. Sin embargo, el conflicto no cae ahí, pues el patrón llega a la comunidad debido a que cierta noche una piedra había caído sobre una de sus propiedades, causando múltiples destrozos. La principal sospecha recae entonces sobre Sisto. Es aquí donde se producirá el primero de los varios encuentros entre Sisto Molina y el patrón, Don Santiago. En esta escena, Don Santiago interroga en castellano a Sisto, pero el ecumenero simula no entender. No obstante, ante la cada vez más violenta amenaza de Don Santiago, Sisto finalmente responde. Entonces Sisto Molina habló en castellano
y lo hizo mejor que los señores, como nunca habíamos oído nosotros hablar un guaripapino. Usted no es mi padre, dijo, usted no es Dios, usted no es mi patrón, tampoco. ¿Por qué me viene a gritar? Yo no soy su parcero, ni supongo, ni su hijo, ni trabajo en su hacienda. No tengo nada que ver con usted. Cuando más, mis hijos. Y carretera de por medio y pirca de Tunares. El gran uso del lenguaje que hemos visto por parte de Sisto es un indicio de su insularidad con respecto no solo a los potentados de Huaripapa, sino a los mismos huaripapinos. Esta es otra de las estrategias de Sisto para la resistencia, el aislamiento. Es de esta manera como Sisto se puede resistir a la dominación de Don Santiago. Sisto no se considera como un peón más, ni mucho menos un peón de Don Santiago, ¿no? De este modo, marca una distancia con respecto a los demás miembros de la comunidad que sí lo son. A partir del encuentro de Sisto Molina y Don Santiago, se producirá una serie de altercados entre estos dos personajes que no terminarán sino hasta el enfrentamiento último del final del relato, ¿no? La segunda parte la titulo así: la paulatina influencia de Sisto Molina sobre la comunidad y el abuso de los señores. Como se ha dicho en el apartado anterior, una de las estrategias de Sisto Molina para la resistencia es el alejamiento con respecto a la comunidad, a la que considera sierva de Don Santiago. Esta situación será utilizada por Sisto para señalar la condición de semi-esclavitud en la que se encuentran los miembros de la comunidad. Dice: ustedes tienen sangre de Calabria, le decía Sisto, almas de borrego también, lamen la pezuña del patrón. Con estas palabras, Sisto asusa a los pobladores a darse cuenta de su condición de dependencia para con el patrón. La amonestación parece cobrar algo de efecto, pues, nos dice luego, algunos braceros le hacían caso a veces y no iban a trabajar, y cuando el mayordomo justo Arrayán venía a buscarlos, le decían: por nadita del mundo trabajamos. Sisto dice que somos como borregos, que venga Don Santiago a pedirnos de los días o que nos pague más. De esta manera se percibe que la actitud y las ideas de Sisto Molina están calando de algún modo en el pensamiento de algunos miembros de la comunidad. Es más, luego de este episodio, el hijo del patrón y otros elementos llevarán a cabo una gran golpiza contra Sisto, con lo que Sisto reunirá a los hermanos Huauca para llevar a cabo su más grande venganza contra las familias del patrón. Con este último dato se puede notar que existen más elementos que guardan un profundo rencor a Don Santiago y que son capaces de recurrir a la violencia más cruda para lograr sus fines. Es así que, acompañado del narrador, quien no participa directamente de los actos violentos, estos tres personajes llevarán a cabo una fuerte golpiza al hijo del patrón al punto de dejarlo en muy mal estado. Esta podría considerarse como otra forma de hacer frente contra el poder de los que son, la violencia. De esta manera, a las estrategias de la desobediencia y el aislamiento, se le suma una que toma una fuerza más concreta y radical. La venganza de Don Santiago no se hará esperar e inmediatamente llegará al pueblo junto con otros señores.
los hermanos Pauca serán rápidamente atrapados y el terror se apoderará del pueblo. Como dice, sentimos que cruzaban Don Santiago y sus secuaces la explanada de la plaza, haciendo ecos contra el paredón de la iglesia, y después, frente al zaguán, vimos las cabezas de las bestias que echaban humo por el morro y los jinetes que saltaban a tierra. Como se ve, la llegada de la gente de los Santiago genera terror en el pueblo. No solo la violencia física, sino incluso el acoso sexual hacia la hermana de los Pauca se hace presente en este episodio del cuento. Pareciera que tanto el narrador como sobre todo la gente de la comunidad no pueden hacerle frente al poder de los señores. Además, nos parece curioso hacer notar el siguiente fragmento a fin de acercarnos un poco más al pensamiento de los señores que nacieron en el Perú. Nos dice: yo salí porque era el momento de avisarle a Sisto, el narrador está hablando. En la calle ancha me encontré con los Toyas y otros hacentados que venían en trote hacia la chichería. Todos se odiaban con Don Santiago y en época de cosecha o cuando había concursos de ganado discutían en Huancayo delante de los jurados y hasta se agarraban a trompadas. Pero cuando había un choro de por medio se volvían amigos y se ayudaban. Ellos se prestaban a sus cholos o se los quitaban, según su humor, pero generalmente los juntaban en sus haciendas, dándoles plata o como fuese, porque el que tenía cholos era el más rico. En este pasaje se puede observar el modo de razonamiento de los señores, dueños de grandes pedazos de tierra en los Andes del Perú, con respecto a los comuneros. Para ellos, poseer a los comuneros como sirvientes es un símbolo de poder y de riqueza, y por lo tanto, tenerlos bajo control se convierte en algo sumamente importante, tanto así que, a pesar del odio que se puede impulsar los unos a los otros, la ocurrencia de la sublevación de uno de sus cholos hace que todos unan fuerzas. Es decir, para estos señores lo más importante es mantener el orden imperante, cueste lo que cueste. El último apartado yo lo titulo el Chaco, el final del relato y la presencia amenazante de la comunidad. En la parte final del relato se realiza la cacería, el Chaco, en contra de Sisto Molina. La palabra Chaco, proveniente de quechua, es definida por la RAE como montería con ojeo, que hacían antiguamente los indios de América del Sur, estrechando en círculo la caza para cobrarla. Es decir, se refiere a una práctica prehispánica para cazar a animales. Esto, en el contexto del cuento, no hace sino solo evidenciar el desprecio que sienten los hacendados hacia los comuneros, pues estos pueden llegar a ser cazados como si fueran animales. El narrador, quien ha estado presenciando los acontecimientos, decide, acompañado de Chuichi Antonio, acompañar a Don Santiago y los demás señores a las faldas del cerro Pacapampa, donde supuestamente se encuentra Sisto Molina. Sin embargo, lo curioso de este pasaje final de la historia es que los pobladores de la comunidad también deciden seguir a la gente de Santiago en la cacería. De esta manera se forma una especie de doble cerco. El primero, el que hace Don Santiago con respecto a Sisto, y el segundo, que hacen los pobladores con respecto a Don Santiago y a su grupo. El hacendado y los demás señores no pueden hacer menos que ponerse nerviosos y estar constantemente vigilando a los comuneros. Resulta curioso cómo es que el
cómo es que el pueblo ejerce terror sobre todo Santiago, cuando en escenas anteriores, como hemos visto, ocurría lo contrario. Podemos constatar lo que las líneas más arriba se insinuaban. Ha ocurrido algún tipo de cambio sobre la comunidad. Son las comunidades quienes, en su conjunto, se instalan como amenaza para el poder hegemónico. Nos atrevemos a pensar que esta es la mayor influencia de Sixto Molina para con su pueblo original. Este personaje ha logrado, de alguna manera, producir un cambio en la comunidad de Huaripampa. Prueba de ello es el evidente cambio en los huaripampinos. Es decir, se ha pasado de una comunidad aterrorizada por los poderosos a una que es capaz de generar miedo en aquellos. Prosiguiendo con la historia, tras muchas horas de Chaco aparece Sixto Molina. En su lucha logra herir a uno de los señores, pero finalmente es abatido. Resulta curioso resaltar cómo es que, a pesar de estar herido y en peores condiciones, Sixto parece no querer escapar, sino más bien enfrentarse directamente con sus perseguidores, como bien se puede colegir del siguiente fragmento. Otra vez Sixto se dejó ver, era como una piedrecita que rebotaba de grieta en grieta y llegaba a los pajonales. Pero ya los Otoya estaban detrás de él, y don Santiago y los guardias, y de abajo lo iban cercando. ¿A dónde corre?, me preguntaba el Twitchy Antonio, si de aquí se ve clarito que lo están esperando. Era cierto, desde arriba se podía ver que corría hacia lo posible. El diálogo del narrador con el Twitchy Antonio evidencia que Sixto se dirige directamente hacia sus perseguidores, a pesar de no haber posibilidades de victoria. Esto, a nuestro juicio, se instala como la última estrategia de resistencia, el sacrificio. Sixto Molina prefiere morir luchando que caer vivo en manos de sus perseguidores. Es decir, Sixto elige la muerte sobre el sometimiento. Aquí termina la aventura de Sixto y la del cuento también. Sin embargo, Ribeiro teje una especie de final abierto al no fundamentar las últimas acciones de los mineros, quienes forman un círculo alrededor de Sixto Molina y solo atinan a observarlo, sin emitir un ruido o mostrar algún indicio de acción posterior. Sin duda, este cuento deja al lector con la duda de saber cuáles serán las acciones de los huaripampinos, ahora que ya son conscientes del terror que pueden producir en su opresor. Finalmente, las conclusiones. En el cuento El Chaco de Julio Ramón Ribeiro se presenta un narrador testigo que, desde un punto de vista posterior a la historia, narra una anécdota que se centra en el enfrentamiento entre Sixto Molina, ex trabajador minero, y el poder opresor de la comunidad, representado pues, principalmente por el hacendado don Santiago. La manera en que Sixto se enfrenta al poder hegemónico pasa por 4 etapas de resistencia: la desobediencia, el aislamiento, la violencia y finalmente el sacrificio. Cada una de estas etapas se corresponde con una escena del cuento de alta carga tensional y narrativa. Por último, nos atrevemos a señalar que la resistencia de Sixto no resulta en vano, pues se puede evidenciar que la comunidad de Huaripampa presenta un cambio con respecto a su actitud frente al poder opresor. La gente de la comunidad que en algún momento del relato sufre aterrada del abuso de los grandes propietarios de tierras, termina adquiriendo una suerte de poder que se manifiesta en forma de amenaza latente, la cual es percibida y consigue hacer entrar en pánico a don Santiago y sus aliados.
Y esta sería la expresión de mi artículo. Gracias, señor de Lau Quispe. Tu trabajo me parece coherente, bien planteado, pone de relieve estas estrategias, sobre todo un concepto clave en el relato, y hace un buen seguimiento de este personaje principal que es Sixto Molina, ¿no? del comportamiento que él tiene en momentos claves de la historia, y como usted señala al final, sin duda, lo que han visto los comuneros a lo largo de esta historia es, diríamos, el exceso de poder y el abuso que tiene don Santiago. Y esto, como usted dice, nos hace pensar en un final abierto y la posibilidad de que también los comuneros puedan potenciarse, puedan dejar de lado la actitud sumisa y asumir una condición más digna, ¿no? Porque no es dable ese nivel de poder, de violencia que ejerce don Santiago y su hijo, el niño José, ¿no? Y el que es afectado más directamente es Sixto Molina, un personaje emblemático que de alguna manera pues, hace referencia o se relaciona con personajes de esta naturaleza en los cuentos de otros narradores. Así que me ha parecido interesante su trabajo, ¿no? Está bien planteado, ha hecho una lectura interesante y cabe pues subrayar el acierto que ha tenido, ¿no? en su enfoque, especialmente cuando resalta esta parte en la que se enfrentan los dos protagonistas, ¿no? Y Sixto Molina dijo: usted no es mi padre, usted no es Dios, usted no es mi patrón, tampoco, ¿por qué me viene a gritar? Yo no soy su parcero, ni su pongo, ni su hijo, ni trabajo en su hacienda. No tengo nada que ver con usted, cuando más vecinos y carretera de por medio y pirca de tunares, ¿no? Entonces, y esto es parte, usted dice, de una insularidad con respecto a no solo los potentados de Huaripampa, sino a los mismos huaripampinos, ¿no? Esa es una buena estrategia, efectivamente es un signo de rebeldía que se expresa, e incluso con ello demuestra Sixto Molina dominar mejor el español que el propio don Santiago, con lo cual no reacciona en forma violenta como lo había hecho en otras veces, sino reacciona más bien adquiriendo una cierta pasividad, ¿no? De modo que esto lo ha señalado también usted en su trabajo, que en general lo encuentro coherente, interesante. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahora le correspondería leer al señor Meléndez, ¿ya? Al señor Meléndez, luego a la señorita Apaza. Gracias al señor de Lau Quispe. A ver, el señor Lenny Meléndez Castillo. Sí, profesor. Un momento, voy a abrir el archivo. Ya. 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 El trabajo tiene como título El enfermo irreverente, análisis del Chaco de Julio Ramón Ribeiro. El resumen del texto es el cuento El Chaco de
Julio Ramón Ribeiro nos presenta la historia de Sixto Molina, enfermo y pronto a morir por trabajar las minas, que llega a la comunidad de Guaypampa para descansar. Sin embargo, se enfrenta con el asentado del pueblo y termina siendo cazado como un animal salvaje. En este análisis se utilizarán las ideas sobre la enfermedad de Susan Sontag y elementos del análisis hermenéutico propuesto por el profesor Carlos García Bedoya para demostrar que la enunciación de la enfermedad del autor implícito parte desde una visión romántica de la tuberculosis. Muy bien. Si bien Julio Ramón Ribeiro es conocido por su narrativa urbana, también incursionó en espacios fuera de la ciudad, como lo son el cuento Silvio en el Ocedal, la novela Crónica de San Gabriel y el relato que nos proponemos analizar en Chaco, perteneciente al libro Tres historias urbanas, 1964. Los cuentos desarrollados en dicho libro están centrados cada uno en una región del Perú, costa, sierra y selva. En el caso del Chaco, su lugar de desarrollo es la Sierra Central, la comunidad de Guaypampa. Para este trabajo utilizaremos las ideas de Susan Sontag sobre la enfermedad y para el análisis utilizaremos el análisis hermenéutico presentado por el profesor Carlos García Bedoya en 2019. Al hablar sobre la enfermedad dentro del cuento El Chaco, se busca identificar si dicho tema es un elemento principal dentro de la narración y cómo es enunciado dentro del texto. En las primeras líneas de la introducción se mencionó que Julio Ramón Ribeiro se caracterizaba por su narrativa urbana, aunque Martínez Gómez, en 1997, menciona que la narrativa urbana de Ribeiro está centrada en la imagen del fracaso, que representa a sus personajes marginales de clase media y que buscan llenar sus carencias con una realidad que la rechaza, produciendo la sensación de fracaso que exhibe su cuento. De esta manera, la mirada de Ribeiro hacia la realidad desprende ese halo de fracaso y muerte que no solo se centró en sus cuentos centrados en la ciudad, sino también podemos encontrarlo en el Chaco. Antes de pasar a analizar el texto, procedemos a resumir brevemente las ideas de la enfermedad y su metáfora que se encuentra en Susan Sontag, en su libro La enfermedad y su metáfora en 1980. Ella nos proporciona un análisis de la tuberculosis y el cáncer que hasta ese entonces habían interrumpido en la sociedad, creando un imaginario social y artístico sobre ellas, trayendo consigo metáforas. Nos hace mención sobre la tuberculosis y el cáncer, dando como características de la tuberculosis un ambiente pobre y sucio. Suele concebirse la tuberculosis, suele concebirse la tuberculosis como una enfermedad de la pobreza y de las privaciones, de vestimentas raras, cuerpos flacos, habitaciones frías, mala higiene y comida insuficiente. Además, encuentro que las metáforas más comunes sobre la enfermedad es la de la culpa, que por ser alguien pasional tendría relación con la tuberculosis, como castigo, una metáfora que existe desde los griegos. En Ilíada somos testigos como la enfermedad que aqueja a los aqueos es un castigo mandado por el dios Apolo. Sin embargo, para el presente trabajo creemos pertinente la relación entre la tuberculosis y los románticos. Hubo una idealización de esta enfermedad y se creía, en primer lugar, que ser tuberculoso era sinónimo de delicadeza y buen gusto. Abro cita. El temperamento melancólico o tuberculoso era un temperamento superior de un ser sensible, creativo y de un ser aparte. Cierro cita. Esto permitiría una diferenciación que rendía culto a la individualidad característica de los románticos. Además, los románticos tenían la idea de que la enfermedad exacerba la conciencia, es decir, expande nuestro modo de ver el mundo y somos conscientes de sus desarreglos. Eso implicaba cierta eliminación del pensamiento. Otra característica de la visión romántica es que ponía a prueba al enfermo. Siempre la enfermedad mortal fue considerada como una ocasión para poner prueba a la entereza moral del moribundo. Y los virtuosos se hacían más virtuosos acercándose a la muerte. Eso es normal en las novelas por lo que atañe a la tuberculosis.
y va acompañando por la inveterada espiritualización de la enfermedad y la sentimentalización de sus horrores. La tuberculosis brindaba una muerte redentora a los caídos, como Fantine, la joven prostituta de los miserables, o una muerte sacrificial para los virtuosos, como la de la heroína de La carrera del fantasma, de Selma, la que lo Rosita. Por último, la enfermedad y su cercanía a la muerte brindaba un antídoto contra las mentiras, porque te brindaba un mejor discernimiento de lo que fue tu vida. Rosita, la calamidad del mal abre el camino para que discernamos en qué nos hemos engañado toda la vida y cuáles han sido nuestras fallas de carácter. Rosita. De esta manera, el análisis de la enfermedad de Susan Sontag en los neumáticos nos permitirá acercarnos más a dar la respuesta a la pregunta sobre si la enfermedad es un elemento principal dentro del texto del Chaco. A continuación, se utilizará algunos elementos del análisis hermenéutico propuesto por el profesor Carlos García Bedoya. Para el análisis se segmentará el cuento del Chaco en 6 partes. El primer segmento tendría como eje central el enfrentamiento de Sixto Molina y el niño José, hijo de don Santiago. En este primer segmento se nos muestra una de las características principales de Sixto Molina, su irreverencia contra la posición de patrón que tendría el niño José. En el segundo segmento, su eje central sería la supuesta de Sixto, la supuesta venganza de Sixto, la caída de una roca en los terrenos de don Santiago, originando la muerte de 4 ovejas. El enfrentamiento entre el hacendado y el comunero desde este punto comienza a ser inevitable. El tercer segmento tendría como hecho central el incendio de la choza de Purumachay y la posterior respuesta de don Santiago contra el ganado de Sixto Molina. Luego presenciamos el intento de reconciliación por parte de don Santiago y el consiguiente rechazo que originó la ira del hacendado. El cuarto segmento incluiría el inicio de la cosecha y la posterior instigación por parte de Sixto para que los comuneros de Guaypampa dejen de trabajar para don Santiago. Al final somos testigos de cómo Sixto Molina es víctima de un ataque por parte de los trabajadores de don Santiago y del niño José, a quien Sixto logró reconocer por sus botas de ingeniero. El quinto segmento tendría como central el ataque del niño José, el preámbulo a la muerte de Sixto. Por último, el sexto segmento tendría como central la cacería de Sixto Molina y su muerte. La organización de estos eventos nos permitiría demostrar que el tiempo de la historia es lineal, porque desde el primer segmento se evidencia una relación de causa y efecto, donde el inicio del conflicto sucede en el segmento 1, cuando Sixto Molina comete la falta de no saludar al patrón. Narrador. En cuanto al narrador, sabemos que es un testigo de los hechos, porque es un personaje más de cuento. Sin embargo, no podemos saber su nombre. Una de las características de este narrador es que nos narra un evento pasado, la llegada de Sixto Molina y sus andanzas. La focalización es interna, es decir, de una mirada cercana a los hechos transcurridos dentro del cuento. Como ejemplo, tendríamos la presencia de este narrador en los hechos iniciales del segmento 1, donde ocurre el primer enfrentamiento de Sixto Molina con el niño José. Y también lo tenemos presente en el desenlace del cuento, en el último segmento, donde transcurre la cacería y muerte de Sixto Molina. Otra característica de este narrador es que no solo nos remite a los hechos narrados, sino que nos describe el espacio donde suceden el pueblo de Guaypampa y sus alrededores. Los personajes. Los dos personajes principales de este cuento son don Santiago y Sixto Molina. En primer lugar, Sixto Molina se nos presenta como alguien que viene de las minas, moribundo, pues el destino de los que regresan de la mina es solo la muerte. Sin embargo, es personaje complejo porque no solo enfrenta a don Santiago con violencia, sino también lo enfrenta con palabras y demuestra tener un mejor dominio del castellano que cualquiera en Guaypampa. Abro cita. Entonces Sixto Molina habló en castellano y lo hizo mejor que los señores.
como nunca habíamos oído nosotros hablar en Huaripampino. Usted no es mi padre, usted no es Dios, usted no es mi patrón tampoco. ¿Por qué me viene a gritar? Yo no soy su aparcero, ni su pomo, ni su hijo, ni trabajo en su hacienda. No tengo nada que ver con usted. Cuando más, vecino, y carretera de por medio y pipe de Tunaico. Además, resulta que a pesar de ser un personaje complejo, también se caracteriza por ser un personaje estático. Su situación no cambia y su actitud confrontativa contra las relaciones de poder establecidas en Huaripampa se mantiene en el cuento. En segundo lugar, don Santiago, el hacendado del pueblo, es un personaje dinámico porque en su actuar existe un cambio de actitud. En el tercer segmento confronta violentamente a Sixto Molina, pero más tarde cambia de actitud y de mentalidad porque deja la vía de la violencia ¿Sí? ¿No le escuchó? Sí, un momento. Sí, disculpe, profesor. En el tercer segmento confronta violentamente a Sixto Molina, pero más tarde cambia de actitud y de mentalidad porque deja la vía de la violencia y la dominación y busca reconciliarse con Sixto Molina tratándolo amigablemente e invitándole de comer en la chichería de Basilia Pérez. Abrosita, yo creo que después el patrón se arrepintió porque vino a hacer las paces con Sixto. Esta vez vino solo al atardecer y se llevó a Sixto y a otros comuneros a conversar en la chichería de Basilia Pérez. Ustedes son mis vecinos, dijo don Santiago, y es bueno vivir en paz con sus vecinos. Entre nosotros podemos ayudarnos. Yo puedo darles remedio contra la gusanera de sus carneros. Tu padre, y dijo a Sixto, fue mi pastor durante más de 20 años. Le traía el hombro hasta la casa de los capones enfermos. El viejo murió de asma porque fumaba mucho. Dios. ¿Cómo se presenta la enfermedad en el personaje de Sixto Molina? Desde el comienzo del texto se nos presenta como un personaje que ha regresado a su pueblo y trae consigo la marca de la muerte. Abrosita. Sixto llega de las minas hace meses, junto con otros mineros guaripampinos. Venían a ver su pueblo, las retamas, las vacas que dejaron en el pastizal, y a partir nuevamente hacia el arroyo, el caserío de las chimeneas, después de reposarse. Pero solo venían a morir, como dijo Pedro el Firmán, pues tenían los pulmones quemados de tanto respirar en los socavones. Sabemos entonces que tener los pulmones quemados ha sido producido por su estancia en la mina del arroyo. Sixto Molina no solo se diferencia de la gente del pueblo por su enfermedad, además de eso, se diferencia de los demás mineros que regresaron a Huaripampa de campo. Sixto Molina no murió a causa de la enfermedad, sino aplastado por la rígida jerarquía social del pueblo. Ahora sí, y en verdad que se fueron muriendo poco a poco en el cementerio, tosiendo sobre las acequias y se quedaron torcidos en el suelo entre nosotros, que no sabíamos qué bendición echarles. Así se fueron todos, menos Sixto Molina. La mirada de los demás personajes también nos asegura su condición de enfermo. Ahora sí, al principio el niño José no hacía nada ni seguía su camino, pero todo lo demás pasaba lo mismo. Se bajó mañana de su yegua y se acercó a Sixto. No me gusta que me mires de esa manera, dijo. Sé que eres Sixto Molina, el hijo del país, y que estás enfermo. Si quieres algo, dímelo a mí. En este caso es el niño José quien lo identifica como hijo de Santiago, de un antiguo trabajador de su padre y por su condición. Pero esto no impide que golpee a Sixto no mostrarle respeto. De la misma manera, don Santiago en su primer enfrentamiento con Sixto Molina, cuando es sorprendido por el castellano bien elaborado de Sixto, lo deja pasar a causa de que está físico. Ahora sí, nosotros creíamos que allí nomás don Santiago le iba a arrojar la cara de un fuetazo, pero se quedó como atontado, pensando: su hijo
No estoy oyendo. Tiene como dedo que formaba un círculo. Estás físico y pronto te vas a morir, dijo. Por eso es que no te nada. ¿Se me escucha? A ver, siga. Ya. Estás físico y pronto te vas a morir. Por eso es que no te hago nada. Pero cuídate nomás. Si te veo rondando por la hacienda, o si me falta el respeto otra vez, no me importará que tengas los pulmones podridos y te haría paliar por mi gente. Esta advertencia no detiene a Sixto Marina, quien sigue perjudicándose subrepticiamente a don Santiago, pues el incendio de la choza Curimanchay y el deslizamiento de la piedra suceden fuera de la vista del narrador y solo se percata de lo sucedido por el Chuchi Antonio. Ahora que la condición de enfermo de Sixto Molina es confirmada por dos de los personajes importantes del texto, mostraremos cómo influye su condición con sus actos. Consideramos pertinente mencionar el primer diálogo que mantiene con don Santiago, quien le increpa por ser causante del deslizamiento de la piedra que mató a sus ovejas. En este diálogo, que sucede en el segmento 2, nos deja traducir la lucidez de Sixto Molina junto a la exclamación del narrador que lo diferencia del resto del uso de la lengua. Entonces Sixto Molina habló en castellano y lo hizo mejor que los señores, como nunca habíamos oído nosotros hablar en Guaripán, aún Guaripán. Este momento de lucidez, de iluminación, tiene relación con las ideas románticas sobre la enfermedad que Susa Sontag expuso en su libro La enfermedad y sus metáforas. El autor implícito del texto tiene una mirada romántica de la enfermedad, en este caso la tuberculosis. Quizá el narrador no nombra la enfermedad en el relato para referirse a Sixto, pero la relación de los personajes y sus actos nos sugiere que aquella sería la enfermedad que padece Sixto Molina. Ya hemos visto cómo se lo diferencia Sixto Molina, se lo individualiza, al punto de convertirlo en negro porque se enfrenta a las estructuras rígidas de poder de la comunidad, donde los hacendados se la respetan y no se la contradicen. No solo se lo diferencia con gente de la comunidad, sino que se lo diferencia de los pulmoneros de su misma condición. Sixto Molina no es un enfermo que busca descansar, es un enfermo irreverente que atenta con el orden social del pueblo y por ello es cazado en el Chaco. Además, vemos como no solo es lúcido con las palabras, también es un buen estratega, como lo confirma González Montes, quien resalta esta característica de Sixto Molina en el ataque al niño José. Sumado a ello es su rol de incitador, busca instigar a los comuneros para que no trabajen en las tierras de don Santiago. El tratamiento de la enfermedad por parte del autor implícito sigue demostrando el carácter romántico, pues con estos actos Sixto Molina revelaría una expansión de su modo de ver el mundo, o quizá logra ver las cosas como realmente son y no encuentra ninguna diferencia entre los hacendados y su persona para mantener un trato servicial con ellos, ya que ambos son vecinos en Guaripampa. Luego se revela, incita, se luce en el uso del idioma y dirige celadas para vengarse. Por último, otra de las características del tratamiento romántico de la enfermedad es que obtiene un mayor discernimiento de la verdad de los hechos. Los que están cerca de la muerte no se engañan a sí mismos, sino se dejan engañar. Para este punto bien podría valer la escena de la reconciliación en el segmento 3, donde Sixto Molina rechaza la tregua del hacendado por ser falso y mentir sobre la muerte de su padre. Sixto solo repetía: hablar bonito no es decir la verdad, no tengo nada que ver con usted, y no bebió la chicha ni comió el chuño que quitó de don Santiago. Piedad, y no me hagas que yo recibí, dijo don Santiago. Acuérdate de esto para toda tu vida. Cuando se fue Sixto, dijo: hablaba solo mentira. Mi padre murió de pulmonía porque se levantaba a las 3 de la mañana en medio de las heladas para espantar a los zorros. Si quiere curar la gusonera de su ganado, es solo para que no ensucien la paja y contagien a sus carneros. Ahora se va donde el personero para comprarlo
le da plata para que los guaripapinos trabajen en su cosecha. Sé que él le va a comprar hasta un camión. Los dos son como perros, ladran en la misma lengua. Peor todavía porque cuando muerden lo hacen calladitos, a la traición. No solo logra discernir la mentira entre las palabras bonitas de los sino que logra ver la actitud interesada de don Santiago, a querer solo salvar su ganado y los actos corruptos con los que gobierna la comunidad. A pesar de todo el tratamiento de la enfermedad dentro de la historia, este no tiene un lugar central porque la mirada del narrador no le da a la enfermedad un lugar especial dentro de la trama, pero sirve de marco de acusación para el autor implícito, ya que, como hemos visto, estila una concepción romántica sobre la enfermedad, en este caso la tuberculosis. El final del cuento es la consumación de esa lucha solitaria por su carácter diferenciado desde una visión romántica de Sixto Molina, quien no cede ante las clásicas estructuras sociales y su muerte se asemeja a la de un animal salvaje, extraño e indomable, que solo la naturaleza y la comunidad muestran en silencio su respeto por la muerte. Es significativo que la última imagen de Sixto Molina sea la de un cuerpo agujereado como un colador, pues sus actos no dejaron huella en la comunidad, pasaron a través de ella como un fantasma. Esa es mi posición. Sí, bueno, también el aporte de Susan Sontag con estos conceptos sobre la enfermedad, ¿no? Efectivamente, diríamos en el relato del Chaco, la enfermedad es un elemento que cuenta, particularmente en el caso de Sixto Molina, ¿no? Pero habría que agregar que en esta enfermedad también tiene que ver el trabajo de las minas, ¿no? Porque es allí donde, diríamos, el organismo de los que trabajan en los socavones, y creo que se dice eso en algún momento, ¿no? Es arruinado por las condiciones que se dan en el trabajo subterráneo. Y seguramente es también en la mina donde Sixto Molina cobra conciencia de su condición de marginalidad, de pobre, de explotado, y con esa mentalidad que regresa a su comunidad para enfrentarse a don Santiago, ¿no? Y efectivamente, aunque hay una diferencia enorme entre el poder que detenta don Santiago y las estrategias de resistencia, como decía de Lao, ¿no? Sixto Molina no cesa de enfrentarse al poderoso y muere en su ley, muere luchando, ¿no? Eso es algo que también hay que destacar. Entonces, bueno, el trabajo está interesante, solo que se ha olvidado de corregir en unas páginas, hay algunas repeticiones o errores ortográficos que no ha debido pasar por alto, ¿no? Así que desde ese punto de vista destaco el aporte de las ideas de Susan Sontag y creo que es un recurso válido para ver este aspecto también de la enfermedad como un componente, claro, de la personalidad, del temperamento de Sixto Molina, ¿no? Y por eso es que, como usted bien señala, es una especie de personaje romántico, ¿no? Que tiene esa fuerza de enfrentarse al poderoso a pesar de estar en condiciones de extrema enfermedad, ¿no? Bien, gracias al señor Lenín Meléndez Castillo por su aporte al análisis del Chaco, y luego vendría la señorita Apaza. Sí, ¿no? Sí está. Entonces escucharíamos el trabajo. Creo que no está el señor Ignacio, pero la señorita Apaza sí está.
la escuchamos. Profesor, El Chaco, análisis hermenéutico de un cuento de Julio Ramón Rivero. En resumen, Julio Ramón Rivero en su recopilación de cuentos de historias sublevantes 1964 manifiesta un momento de revolución en contra del canon literario peruano, ya que retrata las 3 regiones del territorio del país, pero con tópicos diferentes debido al contexto en el que se desarrollan los personajes. El Chaco es uno de los 3 cuentos que manifiesta las injusticias hacia el hombre andino, pero que se ve insurgente. Gracias a la hermenéutica del investigador Carlos García Bedoya, se realizó un análisis que construye el tan aclamado cuento. Introducción. Julio Ramón Rivera considera el juego cuentista peruano debido a que refleja distintas realidades de la sociedad peruana frente a un público que no es consciente respecto a las carencias e injusticias que ésta sufre a lo largo de su vida. Por ello fue transcrito dentro de la generación 50 que, según Washington Delgado, abro comillas, preparó, inició y en el caso del cuento culminó la renovación de los géneros narrativos en el Perú. 2 fueron sus objetivos fundamentales. El primero, la asunción de la temática urbana en el relato. El segundo, la renovación y creación de técnicas apropiadas para el desarrollo de nuevos contenidos narrativos. Cierro comillas, página 56, 1994. Una vez escrito lo anterior, empezó a escribir sus colecciones más famosas de cuentos, más famosos como Añazo sin plumas, 1995, La palabra del mudo, 1992, 1997. Sin embargo, fue que Historias sublevantes en 1964 lo que insertó en el Perú y la sociedad limeña, en específico, un hito importante, debido a que Rivero introdujo relatos que plasman las distintas realidades de las regiones peruanas. En ese cuento de Chaco, el que vamos a analizar en el trabajo, situado en la serranía. En primer lugar, se va a sentar un breve estadio de la cuestión sobre los trabajos que han escrito el estilo de Ribeiro, como también algunas opiniones sobre este cuento en particular. Seguidamente se explica de manera concisa el marco teórico a utilizar y finalmente se hará el riguroso análisis del cuento que estará dividido en 3 partes: estrato superficial, estrato intermedio y estrato profundo. Presente de Ribeiro. Antes de sumergirnos en el análisis del cuento El Chaco, es pertinente mencionar algunos de los más diversos algunos de los tan diversos trabajos investigativos acerca del estilo y los tópicos que Rivero utiliza en su obra con el objetivo de trazar un antecedente del presente trabajo. Si nos referimos sobre el estilo de Ribeiro, podemos decir que estuvo bajo la influencia de varios grandes escritores, especialmente del realismo europeo, ya que, abro comillas, se inspiró en modelos del siglo XIX como Mauspan, Stendhal, Chekhov, que en aquella época no eran muy frecuentes ni atrayentes. Cierro comillas, Tobanova, 2009, página 9. De esta manera podemos observar que de ahí se desprende un estilo sobrio, mesurado y sumamente efectivo sobre la cuestión de la sociedad que va acorde con su carácter. Recordamos que Ribeiro no quiso alinearse a un movimiento literario en particular ni seguir los regímenes del canon literario peruano, ya que él deseaba escribir lo que su genio creativo le provoque con el objetivo de asumir su libertad literaria. Como era él, configuró sus personajes con una psicología apacible, ya que lo que contenía más ornato era el argumento. Asimismo, abro comillas, en su escritura se mezcla la melancolía, la ironía, el escepticismo y a veces el pesimismo, pero al mismo tiempo Rivero no omite el humor y lo grotesco. Cierro comillas, Tobanova, 2009, página 15, ya que era prácticamente el espíritu de la sociedad que usualmente marcaba la sociedad marginal o clase media. De esta manera, Julio Ramón Rivero no busca la experimentación en sus proyectos literarios, dando lentamente el estilo, especialmente si hablamos de los narradores que utilizan, tales como el narrador primera persona o el narrador testigo. Esa variación es sencilla, ya que buscaba adentrarse de esta manera en los problemas sociales, tomando a los narradores como el protagonista o como el agente terciario, que puede explicar la trama general desde una perspectiva ajena y totalitaria. Rodrigo, 2015, página 130. Si en Rivero estaba abierto a la innovación referente a un estilo en particular al momento de escribir, sí tenía 2 tipos de escritura, una es la social y la otra es lo fantástico. Cuentos como Demetrio, el doblaje, La careta y la insignia son los cuentos donde se ve reflejada esta particularidad, ya que toman lo absurdo para convertirlo en lo cotidiano de una manera sencilla y controversial. Pérez Blanes, 2004, página 3.
Para estos cuentos, la mayoría de los productos literarios de Ribeiro son altamente realistas. Para finalizar, podemos afirmar que los cuentos de Ribeiro estarían siendo catalogados como el cuento clásico, ya que no varía en su forma, ya que se mantiene fiel a un estilo sobrio y simplista, donde la mayor carga argumentativa sería en el desarrollo de diferentes temáticas sociales y psicológicas que Ribeiro nos ofrece. Elemento de análisis. Puesto que el análisis tendrá un enfoque hermenéutico, es necesario tener en cuenta aspectos que abarca y los conceptos que se escriben en él. Para el análisis vamos a tomar el libro de Carlos García Bedoya, Hermenéutica Literaria, como base para el análisis de la temática que abordaremos, así como el análisis de los personajes que ligamos directamente y se indiquen similitudes entre los protagonistas. García Bedoya divide el libro en varias secciones, comenzando por una explicación sobre las consideraciones teóricas que debemos tener en cuenta antes de un análisis literario. Seguidamente nos introduce los estratos de interpretación, superficial, intermedio y profundo. Propone el estrato superficial desde un inicio analizando la poesía para pasar por los trabajos narrativos, tomando en cuenta los aspectos estilísticos, figuras retóricas y trabajos etnolingüísticos. En el segundo momento se nos presenta el estrato intermedio, donde ya se ve un trabajo más arduo respecto al análisis del plano narrativo. Toma en cuenta el orden de la narración, composición, análisis de acción dramática, personalización, temporalización, espacialización y análisis del narrador. Finalmente se hace presente el análisis profundo, donde se analiza el personaje y la semántica textual, semiótica del texto. Para empezar el trabajo tomaré en cuenta todos los estratos, pero se aplicará con mayor rigor el estrato profundo para analizar temáticas y personajes. Análisis hermenóutico del cuento de Chaco de Julio Ramón Ribeiro. El cuento de Chaco narra la historia de Cristo Molina, un viejo y enfermo trabajador de la mina que hace caso omiso a los requerimientos y mandatos del patrón Don Santiago y su hijo el niño José. Los últimos personajes mencionados se obstinan con la presencia de este hombre, ya que se comporta de manera rebelde y siempre afirma que ellos no son sus patrones ni sus dioses como para que él los obedezca. Asimismo, Cristo Molina conoce las múltiples mentiras que los patrones a través de los años han enmarcado para que se vean más acabalados y se configuren a su propio beneficio, sin que el pueblo tenga conocimiento alguno. De esta manera, después de varios sucesos, Cristo ha sido publicado y maltratado por el niño José. Los hermanos Paucar y Sixto planean matar a José, pero el plan no fue efectuado. Toda la comunidad y don Santiago buscan a los Paucar y a Sixto para matarlos, ya que casi matan a su hijo. De esta manera se encuentran inmersos en los cerros y en las cuevas de Malcapampa hasta la inevitable muerte del viejo minero. El Chaco expone muchas injusticias de los comuneros en contra de los menos beneficiados a través de Sixto y don Santiago, como también el carácter de la comunidad ante las adversidades y el sentimiento andino que los une para poder salir airosos de sus cometidos para rebelarse en contra del sistema implantado. Esto es superficial. En primer lugar, nos vamos a referir al estilo del cuento. Este está escrito en un estilo bajo, coloquial, en que establece el habla de los habitantes de Huaripampa. La manera en la que está escrito es de fácil acceso y sin ningún ornamento que simbolice cierta complicación del entendimiento. De igual manera, el cuento se está lleno de marcado de que el narrador cuenta la historia al lector como un hecho del pasado. También se manifiesta la movilidad de las naturalezas semejante al movimiento de los personajes al trasladarse de un lugar a otro al buscar a Sixto. Cuando nos referimos a variedades lingüísticas del cuento, podemos decir que existen ligadas al quechua como la palabra chuichi, que significa hijo pequeño según el Diccionario Nacional de Quechua, página 33. Igualmente la palabra chivato, que significa cría de cabras, según el Diccionario Nacional de Quechua, página 34. Así como también en el primer momento que don Santiago se acerca a Sixto para hablarle sobre la roca que impactó su casa. Que habla en castellano, todos ustedes saben castellano, no creo que sea tan bestia que se haya olvidado. Dime tú, carajo, ¿entiendes lo que digo? Cierro comillas, página 324. Aquí podemos observar cómo es que el idioma castellano está siendo imperante es el idioma quechua. Por ello, el castellano se configura dentro del cuento como un idioma superior al autóctono. Asimismo, se podría deducir que los trabajadores han pasado por un proceso de adoctrinamiento al momento de referir que, abro comillas, se habían olvidado, cierro comillas, como dijo don Santiago. Respecto a nuestro análisis del estilo del cuento, podemos afirmar que constituye el factor de intensidad, especialmente en el momento que los Sixto van por los cerros para poder acceder a la casa del patrón y tratar de matar al niño José.
como también cuando los hermanos Paucar fueron capturados y son obligados a revelar el escondite de Sixto, una vez que está fugitivo. Asimismo, la búsqueda de Sixto en los cerros, en Marcapampa, la revelación de Sixto y la muerte de este. Todo ello constituye el nivel de intensidad expresiva que va aumentando en el relato progresivamente, mientras que por el lado de musicalidad podemos decir que la contiene en cierta manera el momento de describir el paisaje y la unión de las nubes, cuando está en la búsqueda de Sixto, ya que se refiere hacia ellas como algo que es casi mágico de ver, un momento de paz que los habitantes muy pocas veces pueden detenerse a mirar. Abro comillas. Seguimos mirando el cielo mientras avanzamos. Las tres nubes crecieron, se juntaron, formaron una sola mancha, se dividieron en pedacitos y, pasando sobre nosotros, se perdieron. Blancas sobre las tierras de la hacienda. Atrás no veía nada, detrás solo venía hacia el azul y el sol que seguía quemando. Cierro comillas, página 137. En este polar papel de difusión no se encontraba algún procedimiento físico que adorne el relato más que las meras descripciones que mencionamos anteriormente, pero que no son un obstáculo para la lectura. De esta manera se reafirma que Rivero sostiene su estilo sobrio sobre lo que como los realistas. Estrato intermedio. En el estrato intermedio podemos referirnos a la segmentación del cuento. Una primera secuencia sería la presentación de los personajes y sus caracteres a lo largo de su vida, como también las diversas motivaciones que tienen. En la segunda secuencia, S2 sería el acto que abrió rivalidad entre Don Santiago y Sixto Molina, el incidente de la roca en la casa del patrón. Seguidamente tenemos la tercera secuencia, S3, que son los diversos acontecimientos que perjudicaban a Don Santiago, que culparon directamente al viejo minero, sin prueba alguna, pero que era castigado de igual manera. La cuarta segmentación, S4, sería el plan de los hermanos Paucar y Sixto Molina para asesinar al niño José, pero que lamentablemente falló, lo que lleva a quinta secuencia, S5, la persecución de los casi asesinos y la captura de los hermanos Paucar. Ya para terminar tenemos la sexta secuencia, S6, que sería el hallazgo de Sixto y su muerte en los cerros de Marcapampa. De esta manera podemos afirmar que debido a la secuencia que conlleva un inicio, nudo y desenlace, la composición del cuento es cerrada, ya que todo misterio ha sido resuelto, así como cualquier conflicto tratado en el relato. Así, la acción dramática se ha desarrollado de manera completa debido a que todos los asuntos implicados en el conflicto dramático se han resuelto. Después de la temática textual, en el primer nivel encontramos a Julio Ramón Rivero como autor real y emisor textual. Seguidamente tenemos al autor implícito, que sería el mismo Rivero, quien enuncia un cuento que trata de las cuestiones sociales y conoce la profundidad de sus temas. Mientras que el narrador se constituye como un narrador testigo debido a que no sabemos su nombre ni sus intenciones, solo sabemos y conoce los secretos de Sixto y que trata de ayudarlo cuando se encuentra en peligro. En este caso, el enunciado sería Sixto Molina, ya que hablamos lentamente de él como personaje, como símbolo de la insurrección del pueblo maltratado. El narrador sería constituido por el pueblo de Marcapampa, mientras que el actor implícito serían las personas que se sientan identificadas con los diversos tópicos del relato. Sin embargo, el lector real sería cualquier persona que se encuentre interesado en Rivero como cuentista. Al momento de referirnos a la personificación del relato, podemos decir que el narrador principal tiene una visión por detrás del cuento, ya que maneja información privilegiada y se encuentra en cercanía con los personajes principales, lo que permite conocer al lector el ámbito en el que se desarrollan la mayoría de ellos. Sin embargo, no se conoce con veracidad los pensamientos de los personajes, solo los podemos conocer mediante sus acciones. De esa manera, el narrador principal, saliendo posiciones que permiten a la narración obtener una hilación coherente y llena de información que sirve al lector para que se sitúe y se mantenga a la expectativa de los sucesos ocurridos. Se habla netamente del tipo de narrador, se afirma que es un narrador exegético o diegético, debido a que asume el rol del narrador principal, como también se encuentra dentro del relato e incluso participa dentro de los sucesos primordiales de la obra. Sin embargo, no hay protagonista, sino que cuenta lo que observa. Eso lo constituye como un narrador testigo, un narrador que conoce las aventuras y posibles planes que llevan a la suerte del héroe antiguo, Sixto Molina. En el cuento podemos observar en diferentes múltiples ocasiones, pero se evidencia con mayor rigurosidad en el cine extranjero. Abro comillas. ¿Todavía estás aquí? Me dijeron los Paucar. A pedradas te vamos a echar. Baja para la ladera, desembárcate una vez. Yo iba a partir cuando Dictó me llamó. Vente abajo con nosotros. Ya te diré qué vas a hacer. Página 330, 331. Vamos a ver este pequeño fragmento. Las acciones dramáticas del relato proporcionan una ventaja hacia el punto de vista del narrador. Asimismo,
Asimismo, en muchas oportunidades se menciona el pronombre nos, haciendo referencia al pueblo en general que ha observado los sucesos y que conoce las situaciones dificultosas del diario andino. Por el lado de focalización podemos decir que es parcial debido a que solo se conocen las acciones que se manifiestan en el pueblo, como la búsqueda de Cristo o el maltrato por parte de los patrones hacia este. De igual manera, es la curiosidad del narrador lo que soporta el relato, ya que si no se inmiscuye en los planes que tenían los Pauca y Sixto, el lector no tendrá el conocimiento de que son ellos los espíritus del pueblo, entre comillas, como también el escondite de Sixto al momento de huir, y por ello permite conocer los límites de Don Santiago al mandar a todo trabajador en las fronteras del pueblo para que nadie pueda salir ni entrar, como también los nexos que tienen con la comunidad vecina. Hablamos netamente de la temporalización de Chaco, como lo hemos mencionado anteriormente. Rivero se sitúa en el cuento tradicional, lineal, cronológico, donde tenemos un inicio y un final, además de resolver los pendientes del relato. Sin embargo, sí se posee ciertos elementos que adornan el cuento y lo hacen interesante, tal como el sumario de la vida y del padre de Sixto. Abro comillas. Debe ser hijo del viejo Molina, que fue mi pastor, dijo don Santiago. El viejo murió de asma porque fumaba mucho, se fumaba hasta esos cigarros que metía cuando estaban negros de nicotina. Y encendía el Sixto, iba siempre a la carretera y se paraba debajo del quinoa. Página 222. También existe el recurso de la pausa al momento de escribir estas situaciones con el paisaje de los sucesos del pueblo con el objetivo de localizarnos en las circunstancias establecidas y tomando en cuenta el contexto en el que se desarrolla. Finalmente nos referimos al tipo de discurso que se emplea, afirmamos que se utiliza el discurso directo, ya que tanto el narrador como el personaje se conectan y asumen la función enunciativa, como también el uso de la primera persona que permite introducirnos al texto sin mayor complejidad. Un ejemplo claro sería cuando el niño José interpela al narrador. A comillas. ¿De dónde ha salido este? Me preguntó el niño José. Más idiota todavía en Guaripampa. Es Sixto Molina, le dije. Ha venido a las minas hace unos meses, pero mi mamá dice que pronto lo tendremos que enterrarlo. Página 322. Eso es profundo. En el cuento de Chaco podemos observar múltiples personajes que aportan a la obra, como también otros que están para que los sucesos se realicen. Referente a personajes dinámicos tenemos Luisa Molina, don Santiago, el niño José y los hermanos Pauca. Como también hay un narrador personaje, debido a que gracias a ella la narrativa se desarrolla podemos verlos interactuar de diferentes maneras en la diégesis, pese a que no se realiza una reconocimiento de personajes, ni un cambio en su complejidad de estos. No mantienen esa forma de manera estática. Cuando hablamos de personajes que no aportaban de manera significativa el relato, podemos mencionar a Maimanta, el mayordomo Justo a Rayán, Chuich Antonio, el tesorero Celestino Pumauri, la hermana Pauca y el pastor específico Sánchez. Debido a que solo se lo mencionan y no existe algún registro de alguna actividad importante que guíe a expresar narrativa. En la que nos referimos a los personajes principales, solo se mencionan a Sixto Molina, Santiago y el niño José. Mientras tanto, los demás se mantienen como secundarios. En el siguiente referente al desarrollo del personaje lo emplea Tomás Nopal diciendo que, abro comillas, en el estilo de Ribeiro no se nota la claridad, la sobriedad estilística, su técnica descriptiva, estrechamente ligada a lo visual y la moderada definición psicológica de sus personajes. Y no podemos afirmar que el cuento sujeto de análisis ya nos observa las motivaciones, miedos, sufrimientos o algún conflicto metafísico dentro de las diferentes personalidades que interactúan en el relato. Por ello se concluye que el personaje de Chaco son meramente personajes simples por ser inmóviles y no sufrir la metamorfosis esperada de los personajes principales. Respecto a Sixto Molina, el personaje principal del cuento, podemos afirmar que está caracterizado de forma directa e indirecta. Tiene una caracterización directa debido a la descripción de sus rasgos físicos y el aspecto laboral. En los rasgos físicos se menciona que Sixto tiene, abro comillas, su cara de puro hueso y pellejo, la ponía quemada al sol en la puerta de su casa o la paseaba por la plaza cuando había algún tiempo, cierro comillas, página 121. De esta manera se entiende que el hombre es un anciano delicado y posiblemente raquítico. Nos enfocamos en el trabajo del protagonista, la mayoría era lo que conllevaba a sufrir ataques de salud con frecuencia, lo que se infiere que es un hombre enfermo de fantasía de fallecer. Incluso en muchas ocasiones se manifiesta el clima de manta, piensa que el hombre va a morir muy pronto. Abro comillas. Pero solo vino a morir, como dijo el Neymar, pues tenía los pulmones quemados, tanto respirar y no se apagó. Pero comillas, página 3
Además se caracterizan directamente de las acciones que realiza Sixto en vida, tal como no contestarle a don Santiago Castellano cuando éste le solicite que lo haga, su actitud rebelde ante el patrón, las ganas esperantes de revelar los abusos de anteriores patrones y no dejar cabo suelto las injusticias que ha vivido su padre y él. Pablo Comillas. Usted no es mi padre, dijo. Usted no es Dios, usted no es mi patrón tampoco. ¿Por qué me viene a gritar? Yo no soy su aparcero, ni su hijo, ni trabajo en su hacienda. No tengo nada que ver con usted, cuando más vecinos. Carretera de por medio y Pirca de Tunares. Cierro comillas, 324. Así podemos afirmar que el personaje de Sixto consiste en la rebeldía andina ante el despotismo que ha sido infringido por años, y es Teodora Andina quien va a vengar poco a poco a sus antepasados. Si hablamos de don Santiago y niño José, vamos a inferir que ambos solamente estarían constituidos por la caracterización directa, que no vemos más que sus posiciones sociales y quizás actividades que realizan en el pueblo. No existe una motivación para accionar más que la insurgencia de Sixto ante ellos. Es este evento en sus vidas que los hace reaccionar y tomar cierto protagonismo. De la insumisión de Sixto lo que incomoda y ellos tratarán de aplacar la rebeldía de ese individuo que no era nadie, pero que supo ser una verdadera molestia para los patrones pobres de la comunidad. Para finalizar, el análisis sistemático se centra en la oposición de los ambientes, lo andino con el sistema imperante. Lo andino representado por Sixto Molina y el Faucar, comuneros que no tenían relación directa alguna con don Santiago, el niño José, pero que por alguna razón no se devela dentro del cuento. Que no se devela dentro del cuento existe incomodidad hacia ellos por parte de los seres andinos. Incluso en una ocasión don Santiago trata de hacer las paces con Sixto y se rechaza la solicitud manifestando que el patrón no le interesa el pueblo, sino sus propios intereses. Abro comillas. Ustedes son mis vecinos, dijo don Santiago. Es bueno vivir en paz con sus vecinos. Entre nosotros podemos ayudarnos. Yo puedo darles remedio contra la gusanera de sus camellos. Tu padre, le dijo Sixto, fue mi pastor durante más de 20 años. Traía al hombro desde la casa a los capones enfermos. El viejo murió de asma porque fumaba mucho. Pero Cristo responde, hablar bonito le decir la verdad. No tengo nada que ver con usted y no beberá chicha ni comió el chuño que invitó don Santiago. De esta manera comienza la rivalidad entre ambos bandos, más que comenzar sería el punto quiebre para Sixto. Debe volverse insubordinado, la mentira que don Santiago decía sobre su padre. Es a partir de ese momento que la historia avanza y vamos a desarrollarse de ambos lados, uno por la venganza popular y otro por la fuerza característica de la insurgencia. Finalmente la podemos consolidar de la rebelión andina contra el poder autoritario, lo que sería el tópico principal del cuento de Ribeiro, marginados versus pausados. Conclusiones. Ramón Rivera mostró en su poesía literaria que no se apega a ninguna corriente ni estilo creativo, con el objetivo de poder desarrollar libremente diferentes temáticas que desea plasmar en su universo. La poeta Chaco no es ajena a esta tendencia y la que sigue el estilo que el escritor plantea en sus obras. Por ello, después de ser evolucionario se puede afirmar. El cuento contiene el clásico carácter de Ribeiro y sigue los regímenes de lo considerado cuento tradicional de vivir orden en la diégesis, estilo sobrio y preciso, narración lineal y temática popular. El narrador del cuento es considerado un narrador testigo o exegético como de crítico debido a su participación como personaje dentro de la obra que observa y en ocasiones participa en la falta del libro andino desde un lugar privilegiado, pero que al mismo tiempo comunica al lector su sentido de su punto de focalización interna fija. Esta Molina está caracterizada de manera directa e indirecta debido a las descripciones de su físico, un hombre viejo y enfermo, mientras que por el lado indirecto mostraría sus acciones y actitudes frente al poder imperante dentro de la comunidad configurada por don Santiago. Sin embargo, no es un personaje complejo, ya que no se desarrolla una evolución del comportamiento del andino. Tanto don Santiago y el niño José no constituyen personajes complejos, solo una caracterización directa debido a sus labores en la comunidad y a sus desenvolvimientos debido a sus urgencias económicas. Respecto a la temática principal del cuento, podemos afirmar que sería el explotador versus el explotado, debido a que Sixto se enfrenta a los patrones debido a estos últimos por las diferentes injusticias que ha ido cometido a través de los años dentro de la comunidad, como también sería la oposición de ambientes, uno marginado y el otro impositivo. Bueno,
Muchas gracias, señorita Apasa, por la lectura de su exhaustivo trabajo. Y con ello cerramos la clase de hoy. Solo ha quedado pendiente, me parece, el señor Ignacio, ¿no? Que esperemos en la próxima reunión pueda cumplir con este requisito de la exposición directa de su respectivo examen parcial. Muchas gracias a quienes han participado hoy día con sus sendas lecturas, de las cuales hay muchos elementos rescatables, ¿no? Han ayudado a enriquecer el análisis de este cuento que hemos leído en clases pasadas y que por sus características decidimos que ustedes lo leyeran de manera personal, y eso es lo que ha sido, y cada uno de ustedes ha utilizado diversos recursos teóricos, exegéticos. Destaco entre ellos el trabajo hermenéutico que han realizado, y que el conocimiento alcanzado se da a un nivel modo de ver especial, ¿no? Entonces nos quedamos aquí, y la próxima trabajaremos con otros materiales de refuerzo de lo que hemos hecho hasta aquí, ¿ya? Muy buenas tardes y nos vemos en la próxima clase. Gracias, profesor. Gracias.